Un saludo compañeros, Padre Andrés Solano. Vamos en este momento a desarrollar un poco el estudio acerca del libro de Tobías para nuestra asignatura de libros poéticos y sapienciales. Como modo general, para saber más o menos qué es lo que encontraríamos en el libro de Tobías, vamos a solamente mencionar el esquema que el libro comprende. Entonces, como primer apartado, vamos a decir, de que encontramos la desgracia de Tobín, que en este caso es su ceguera debido al excremento de una paloma, y también la desgracia de Sara. Nínive y Media serían las dos pueblos que entran en este caso en relación. Sara en este caso es la mujer que está siendo atormentada por un demonio debido a que se ha casado 7 veces y en la noche de la boda los maridos mueren sin consumar en este caso el matrimonio. Ahora, la siguiente parte estaríamos hablando del viaje de Tobías con el ángel Rafael a Media, que bueno, en principio es solamente para él tener dinero, pero al final termina conociendo a Sara. Y aquí es donde entra el famoso episodio del pez, en donde se le extrae la hiel, el corazón y el hígado. Luego, el autor pasa a la operación de Tobit y Sara, que es donde se realiza el exorcismo del diablo a Sara y la curación de la ceguera de Tobit. Entonces, vamos como primer aspecto a hablar acerca del autor del libro de Tobías. Algo que está claro en este caso es que fue judío completamente, conocía muy bien la ley de Moisés y aquello en lo que podríamos decir que es el ejemplo de judío para los demás. Una persona que entierra a los muertos, bastante piadoso, da mucha limosna y otros aspectos que el autor tiene. Sin embargo, a lo que no se está realmente claro o definido es si el autor del libro de Tobías es Tobit, que sería el padre Tobías, el que se encuentra con el ángel Rafael, o si es algún otro personaje desconocido. Como mencioné anteriormente, si bien no se sabe quién fue, pero podemos decir de que probablemente vivía en la diáspora, no mucho de Nínive. El autor menciona mucho el destierro, bueno, más que el destierro, que han sido dispersados. Y por lo que nos consta en este caso que estamos hablando de un judío, totalmente. Ahora, habiendo quedado eso claro, vamos a lo que es el tiempo de la composición del libro. El libro menciona mucho a Salmanasar V y a Sargón II, ubicándolos ahí por el año 700. Entonces, a pesar de que los menciona mucho, pareciera de que el momento en que el libro se pone por escrito no es sino hasta el siglo II. Si bien antes de los macabeos, porque el autor, al mencionar algunos eventos que ha tenido los judíos, no menciona, en este caso, el levantamiento de los macabeos, pareciera que no lo conociera. Ahora, vamos a decir también respecto al lenguaje, conservamos las versiones en griego, si bien es posible que el original haya sido escrito en arameo o hebreo, pero lo que se conserva hasta el momento solamente es la versión griega, de donde dependen las demás traducciones. Cabe destacar que en este caso, el libro de Tobías está escrito, vamos a decir, pertenece al grupo denominados agiógrafos, el cual no es el portavoz de Dios estrictamente, Dios que manda un mensaje y la persona que lo da, en el caso de los profetas, sino que aquí vemos como los personajes son instrumentos de Dios, sin llevar un mensaje claro, pero están siendo utilizados por Dios, en el caso específico del ángel Rafael. Bien, para concluir acerca del tiempo, vamos a decir que los exégetas
han llegado a la conclusión de que lo más probable es que haya sido alrededor del año 200 y no en los años que el libro destaca, que sería ahí por el 700 antes de Cristo. Ahora, en lugar de la composición, como mencionábamos, menciona mucho el libro de Nínive, Media. Al principio se hablaba mucho de que podría ser por Egipto, que el libro fue compuesto, pero en la segunda mitad del siglo pasado, es cuando se llega más o menos a los exégetas, se ponen un poco de acuerdo, es decir, que pareciera que es procedente de la diáspora de Oriente, sin que por eso esa sea una conclusión real, o decir esto es. Siempre se manifiesta en modo de discusiones. Ahora, respecto al género literario, concluimos primero de que el género de Tobías es un didáctico sapiencial. Y esto debido a que parece que el objetivo del autor es tanto enseñar el comportamiento de un judío, a la vez, como mencioné anteriormente, debido a la desgracia de Tobit, pareciera que la doctrina de la retribución no estaba aplicada en este caso. Sin embargo, como al igual que en Job, vemos como el autor, bueno, el personaje, Tobit, no por eso deja de creer en Dios, sigue siempre manteniendo su firme estilo de judío. Ahora bien, si bien lo ponemos como didáctico sapiencial, no está excluido de otros géneros literarios. Pero cabe mencionar también una cosa, que es de que las historias que se presentan en el libro de Tobías, como es el caso de la mujer al cual el demonio mataba a los novios antes o en la noche de boda, también pertenece como al estilo de una leyenda en otras culturas. No, con esto quiero decir que posiblemente no era como un relato exclusivamente judío, o, ya vamos a llegar ahí, a un relato totalmente histórico por parte de, bueno, de estos personajes que se ven en el libro. Ahora bien, para Shackle son dos géneros literarios los que se han atribuido al libro de Tobías, la historia y la ficción. Vamos a ver en este caso un poco de cada uno. Respecto a lo histórico del libro de Tobías, al principio era impensable de que no lo fuera, debido a los detalles que en el libro se encuentran. Sin embargo, esto se pone en duda con la llegada de la Reforma Protestante. Por ejemplo, en este caso Martín Lutero, que es uno de los que le dan al libro solamente como un carácter de novela, cuento muy bonito, pero sin un fondo histórico. Aquí surgen algunos autores, como que vemos aquí en pantalla, Vigorous, quien afirma que la realidad histórica de Tobías está atestiguada por los detalles minuciosos del relato. El libro de Tobías comienza con la genealogía de Tobit. Es la forma en la que se comenzó, y por esto dice Vigorov de que es totalmente histórico. Actualmente ya no se defiende esa sentencia, al parecer es un poco radical al decir que es totalmente histórico. Ahora se defiende más un núcleo histórico del relato de Tobías, pero no de que el relato de Tobías sea totalmente un libro histórico. Ahora, por eso podemos decir que el libro de Tobías es una obra de ficción, como mencionábamos, tiene un núcleo histórico, sin embargo puede estar también embellecido por otros géneros literarios, como mencionaba anteriormente, como sería de la novela, el relato o cuento corto, que no, se le suele añadir un apelativo como piadoso o edificante. Y al final podemos ver, como mencionábamos, que convergen en que el género literario siempre es el sapiencial. Y podemos verlo en los siguientes textos que aparecen ahí, como Tobit trata de enseñar a su hijo Tobías, de
al parecer, el libro aparece como una biografía, también habla de contratos, ah, contrato laboral, contrato de matrimonial, testamento, y aparece también aquí la angelofanía. En resumen, el género literario viene siendo el sapiencial sin excluir a los demás géneros que hay dentro del libro de Tobit. Recibo un cordial saludo, Padre Andrés Solano y compañeros de tercero de teología. A mí me corresponde continuar con la exposición y yo les expondré el apartado que va sobre la estructura y contenido del libro. Para comenzar, hay que partir diciendo que la narrativa de Tobías consta de lo que son 14 capítulos que pueden ser divididos en 3 partes más un epílogo corto. Esta estructura literaria consta de un prólogo, de una preparación, de un nudo, de un desenlace y de un epílogo. Hay que decir también que esta estructura es muy parecida a la que presentan los libros de Ruth, Judith y Esther. El esquema dentro del libro se presenta de la siguiente forma, dividido en 3 partes. La primera parte va y habla sobre la desgracia de Tobit en Nínive y de Sara en Media. Se va del capítulo 1 al capítulo 3. La segunda parte, del viaje de Tobías y del ángel Rafael a Media, del capítulo 4 al capítulo 6, versículo 19. La última parte va sobre la curación de Tobit y Sara, del capítulo 7, versículo 1 al capítulo 11, versículo 20. Y luego, por último, el epílogo que está del capítulo 12 al capítulo 14. La historia que presenta el libro recoge fragmentos de la religiosidad popular de Israel, que se caracterizan por la oración, la limosna y el ayuno. Pero ¿de qué es lo que nos relata el libro? Bueno, en la primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 3, es donde se nos adentra en lo que es el relato sobre un personaje piadoso de nombre Tobit, padre de Tobías, perteneciente a la tribu de Neftalí, quien fue deportado a Nínive junto a su esposa Ana y a su hijo Tobías durante el periodo de la invasión asiria en el 722 a.C. Luego, dentro de esta primera parte, también se nos habla sobre la historia de Sara, hija única de Raguel, que es pariente de Tobit, que vivía en Ecbatana. Sara sufre insultos por parte de su esclava por haber visto morir sucesivamente a sus 7 maridos en la noche de su boda, antes de consumar el matrimonio, por parte de un demonio de nombre Asmodeo. En esta primera parte lo que nos encontramos es el contexto social y el contexto histórico en lo que se relata esta historia. Ya nos dice que es durante la invasión asiria en el 722 y nos trata de poner también los nombres, la genealogía y a la tribu a la que pertenecen. Entonces vemos que los 2 personajes, tanto Tobit como Sara, son parientes, son familiares. Entonces sobre estos 2 familiares es sobre quien versa el relato del libro de Tobías. Luego en la segunda parte, Tobit y Sara, cada uno por su lado, oran a Dios pidiendo que los libere de su existencia y Dios les envía al ángel Rafael, quien se convertirá en el personaje central de la narrativa. Tobit le da instrucciones a su hijo Tobías sobre cómo debe de ser su sepultura, la necesidad de honrar a su madre Ana, de vivir según los mandamientos y de seguir las sendas de la justicia, dando limosna y tomando mujer del mismo linaje de sus padres. Es muy interesante ver cómo en esta segunda parte también abarca diferentes temas, siempre girando en torno a lo que son los temas principales de la oración, el ayuno y la penitencia. Pero en este segundo apartado, en esta segunda parte del libro, se nos habla de la justicia, de la limosna, del matrimonio, de la obediencia a los padres y sobre todo del cumplimiento de los mandamientos. Entonces, en esta segunda parte encontramos este compendio de temas que va y que gira en torno a lo que es la tradición judía. Luego, en la última parte, que va del capítulo 7 al capítulo 11, nos encontramos con el desarrollo de la temática de la curación de Tobit y Sara por medio del hígado y la hiel del pez, que son instrucciones dadas por el ángel para ahuyentar al demonio. Podemos decir que aquí nos encontramos con rituales para poder alejar al demonio. Eso se tocará un poco más adelante de la exposición.
Y por último nos encontramos con el epílogo que abarca del capítulo 12 al capítulo 14. Hay que decir que cada uno de estos 3 capítulos que abarca el epílogo, cada uno de estos capítulos toca diferentes temáticas. El primer tema que toca en el capítulo 12 es sobre la autorrevelación del ángel. El segundo tema es sobre el ayuno, la oración que gira en torno al personaje principal. Y por último, se enfoca sobre un tema profético escatológico que gira en torno de la muerte del personaje principal, que en este caso es Tobit. En torno a él gira este mensaje escatológico. Luego pasamos a lo que es los rituales de sanación en Tobías. Es muy interesante y hay que partir diciendo que dentro del libro aparecen 2 rituales de purificación para alejar la muerte que rodea a esta familia. En el libro de Tobías, como en la literatura intertestamentaria, Rafael es el ángel de la providencia, el encargado de todas las enfermedades y de todas las heridas de los seres humanos. Será el ángel quien le indicará a Tobías, el personaje intermediario entre Tobit y Sara, cómo proceder para conseguir, de un lado, la liberación de ese demonio por exorcismo y por otro lado, la sanación de la ceguera de su padre y consecuentemente conseguir la paz para esta familia atormentada. En este ritual de sanación, según lo relata el texto, el hígado y el corazón del pez, al ser quemado ante un hombre o una mujer que están siendo atormentadas por un demonio o por un mal espíritu, produce la desaparición de esta entidad negativa y la consecuente liberación del tormento en la persona que está sometida. La hiel, por su parte, se unta en los ojos de una persona que está con manchas blancas en los ojos, luego se sopla sobre ellos y quedará curado. Eso lo encontramos en el libro de Tobías, capítulo 6, versículos del 8 al 9. Estos son los que habla sobre los rituales, sobre cómo alejar al demonio y cómo conseguir la curación de la vista. Pero es muy importante ver que no solo dentro de la cultura judía el pez tiene algo, una connotación importante, sino que todas las culturas del Medio Oriente antiguo, el pez representa o tiene un símbolo muy importante de vida y de fecundidad. Ya en Babilonia, por poner un ejemplo, se conocía al dios pez o Agnes, quien saldría del mar para enseñar a los hombres las artes y oficios de la civilización, convirtiéndose así en un revelador, una especie de dios de la sabiduría. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, los peces como comida son mencionados frecuentemente, pero para los primeros cristianos vieron en la figura del pez un símbolo de Jesucristo, debido principalmente al acróstico formado por el nombre griego del pez, Ipsis. Esto es por un lado, pero ya aquí hablaré un poco sobre la muerte de los maridos de Sara. Hay que decir que el texto no especifica la procedencia de los maridos de Sara, pero es de suponerse que se trata de jóvenes de otros clanes o tribus, es decir, serían matrimonios mixtos que son prohibidos por la ley promulgada por Esdras durante el posexilio. Podría considerarse a Sara como una mujer mortal para los hombres exteriores a su clan o transgresores, según se va descubriendo en el relato. Solo un miembro permitido podría acercársele a ella sin ningún riesgo. Este esquema corresponde a una lógica sacerdotal sacrificial, exclusivista del Segundo Templo, que no acepta uniones maritales mixtas con la intención de reivindicar y sostener el concepto de pureza de sangre y de elección. En conclusión, el libro de Tobías desarrolla los consejos que son dados al joven para comportarse debidamente en las diversas circunstancias de la vida. Es importante ver que el libro nos trata de enfocar en cómo se debía ser fiel en el momento en que se encontraba lejos de su tierra. Por eso es que abarca los temas del ayuno, la oración, el matrimonio, la fidelidad, la justicia y el cumplimiento de los mandamientos, ya que al no encontrarse en su tierra, estos valores o eh, estos temas principales dentro de la vida de un israelita podrían perderse al encontrarse afuera de su cultura. Entonces es por esto que el libro de Tobías pasa
o es parte de la literatura sapiencial por los temas que aborda, por la transmisión de estos temas de una generación a otro. Y hasta aquí llega mi participación. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.